Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es María Eugenia Bailey. Yo pertenezco al laboratorio de transformación de los residuos del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola de Vinta de Castelar. Bueno, en el día de hoy yo voy a dar, como parte de esta jornada organizada por el Proyecto IBICO, voy a dar el tema de potencialidad de los digeridos y sus características principales. Bueno, como para comenzar, perdón que no pasa la filmina, vamos a comenzar definiendo qué es el digerido según la resolución 19 del 2019 del Ministerio de Ambiente. Para la resolución, bueno, el digerido es un material semilíquido obtenido a partir del proceso de digestión anaeróbico de materias primas, ya sea utilizando un único sustrato o en codigestión. O sea, bueno, es el producto semilíquido que se obtiene en la salida de los reactores anaeróbicos y que luego de un periodo de almacenamiento, en cualquiera de sus fracciones sólida o líquida, puede ser utilizado como fertilizante orgánico. Bueno, y acá les muestro un gráfico que ejemplifica bastante bien cuando es integrado a un proceso anaeróbico la utilización de fertilizante orgánico, o sea, del digerido como fertilizante. En ese caso, como muestra el gráfico, el proceso cierra, ya que nosotros tenemos, bueno, a partir de un cultivo que es utilizado como alimento al ganado, que este ganado realiza un estiércol. Este estiércol se lo considera un residuo orgánico que es ingresado al tratamiento anaeróbico, y que el tratamiento anaeróbico produce, por un lado, el biogás, que va a ser utilizado como energía térmica o bioeléctrica, y por otro lado el digerido, que va a ser utilizado como fertilizante para otra vez desarrollar cultivos. Y este cultivo desarrolla, por un lado, residuos vegetales, y por otro lado es utilizado como alimento para el ganado. Entonces acá cierra el círculo un poco en lo que, utilizando este concepto de economía verde o economía circular. Entonces acá tenemos un reciclado de nutrientes continuamente. Bueno, principales características del digerido. Bueno, el digerido es un líquido marrón oscuro con un alto contenido de sólidos suspendidos y que es producido en grandes cantidades. Bueno, y esto es un tema, ya que a veces, bueno, estas grandes cantidades pasan a ser un problema de manejo. De acá un poco el sentido de esta reunión, para ver tecnologías más modernas que nos ayuden a hacer recuperación de nutrientes o mejorar las calidades al digerido para su utilización como fertilizante. Bueno, por otro lado, bueno, está compuesto por productos metabólicos intermedios, sustrato no digerido, que sale del reactor sin estar del todo digerido, valga la redundancia, y biomasa microbiana. Aparte es muy rico en nitrógeno, fósforo y potasio, y otros elementos esenciales, por ejemplo, el zinc, el cobre, que son de micronutrientes de importancia para los cultivos. Se da dentro del proceso anaeróbico una degradación de ácidos grasos volátiles, que otorga productos intermediarios de gran interés. Y además, a pesar de que se da esta degradación de ácidos grasos volátiles, el digerido continúa presentando elevadas concentraciones de materia orgánica, que es un poco el interés que uno puede tener al querer utilizar este líquido, o esta fracción sólida que va en el digerido, como fertilizante. Aparte presenta un descenso significativo de patógenos y de helmintos comparado con el sustrato de origen, ¿no? Obviamente, versus el residuo. Por otro lado, su composición es muy variable. Esto es algo para tener en cuenta, que uno no puede tomar una característica de un digerido, de un paper o de una revista, y considerarlo como propio, porque ya esto, bueno, como lo dice acá la filmina, es totalmente heterogéneo de un proceso a otro, de un reactor a otro, ya sea por los diferentes tipos de sustratos con los que son alimentados en los reactores anaeróbicos. No va a ser lo mismo un reactor alimentado con cultivos o con residuos de un matadero o un frigorífico, que un reactor anaeróbico alimentado con productos, por ejemplo, para estiércoles ganaderos.
Y aparte las condiciones de trabajo del reactor anaeróbico van a variar mucho las condiciones. Aún que un reactor se alimente con el mismo sustrato, si sus condiciones operativas no son los mismos, su calidad va a ser diferente. A condiciones operativas hablo de la temperatura, de la adquisición, del tiempo de residencia. Son muchos los factores que pueden modificar las características del digerido. Y otra cosa para tener en cuenta es que el digerido puede ser almacenado, pero su almacenamiento produce una pérdida significativa de nutrientes, y aparte, cuando no es el sistema de almacenamiento, no se utilizan coberturas, bueno, hay una gran emisión de gases a la atmósfera. Bueno, como ya lo dije anteriormente, es muy importante su determinación analítica a fin de conocer sus características físico-químicas, su calidad en general y su estabilidad. Esto es importante para saber los contenidos de nitrógeno, de fósforos, de metales pesados que pueden perjudicar en el suelo, compuestos patógenos, y también su estabilidad biológica, si sigue emitiendo metano en grandes cantidades o ya está estable. Como a manera muy por arriba, se puede tomar como un indicador cualitativo que cuanto mayor sea su coloración, o sea, cuanto más oscuro es, mejor es su calidad, más estable está el producto final. Y por otro lado, tener en cuenta que el digerido completo, o sea, lo que sale del reactor, sus características químicas van a variar totalmente frente a la fracción sólida y líquida que se obtiene luego de un proceso de separación. O sea, ninguna de las tres fases, ya sea el digerido completo, o sea, tal cual sale el reactor, la fracción sólida obtenida después de un proceso de separación, y la fracción líquida obtenida después de un proceso de separación, no van a ser entre sí iguales, por las propias características de los compuestos, adherirse o no a materiales particulados, a solubilizarse más, etc. Bueno, ¿qué tiene de interesante el digerido frente a los fertilizantes inorgánicos? Bueno, el digerido posee compuestos de interés. Uno de los principales son los aminoácidos. La degradación anaeróbica genera la descomposición de proteínas y genera, bueno, estos compuestos de aminoácidos libres y nitrógeno amoniacal. Los aminoácidos pueden ser utilizados como una fuente suplementaria al nitrógeno orgánico. Y lo que tiene es que, bueno, tienen como principal característica que son agentes aceleradores y catalizadores para sintetizar enzimas. Y esto lo que hace es que genera cultivos más fuertes, y esto mejora todas sus funciones y evita el estrés frente a diferentes situaciones, y promueve, bueno, en general un buen desarrollo metabólico de la planta. Y por el otro lado presenta fitohormonas, que también lo que van a hacer es estimular o promover un mejor desarrollo de la plántula al comienzo de su desarrollo, y un desarrollo mejor durante todo el ciclo del cultivo. Acá, bueno, esto es un trabajo del doctor Wen Wang, que muestra algunos aminoácidos encontrados y sus concentraciones en la fracción líquida de un digerido. Bueno, por todo esto que venimos hablando, los digeridos son muy favorables para su valorización agronómica. Acá, bueno, les quería mostrar, por ejemplo, características de digeridos que hemos analizado, bueno, en Argentina, y que hemos analizado en el laboratorio en donde yo trabajo, en el laboratorio de transformación de residuos, del INTA. Bueno, acá tienen, por ejemplo, como pueden ver en la pantalla, tenemos, por ejemplo, un proceso anaeróbico de guano avícola, de fluente porcino y de fluente de campo. Acá tenemos el afluente, o sea, el afluente crudo, y el digerido obtenido a la salida del proceso anaeróbico, para todos los tratamientos. Y como pueden ver, bueno, presenta una remoción importante de la materia orgánica, de un 65%, de un 70%, un 63%, pero siempre manteniendo un buen contenido de materia orgánica para ser considerado para su uso como enmienda.
Por otro lado, bueno, su pH tiende a alcalinizarse por las propias condiciones del proceso anaeróbico, y su conductividad también suele aumentar, es algo totalmente normal y esperable, porque es un proceso en donde hay un aumento de alcalinidades, y también tenemos el pasaje del nitrógeno total o el nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal. Por lo tanto, estas cuestiones van a favorecer el aumento de la conductividad eléctrica. Por lo cual, este es un parámetro a tener en cuenta en el momento de utilizarlo en el suelo. Pero bueno, eso es algo que se va a dar siempre. Y bueno, como podemos ver, bueno, en general, bueno, acá tenemos el contenido de nitrógeno y de fósforo, los digeridos son ricos en macro y micronutrientes, tienden a tener un incremento del pH mayor a 7 y un incremento de la conductividad, propio por la liberación, como veníamos hablando, de las sales solubles. Acá con respecto, también es un trabajo hecho en el laboratorio, esto fue en una articulación con el Instituto de Patología del laboratorio de parasitología de INTA Castelar también. Pudimos evaluar la remoción de algunos patógenos del digerido versus al afluente crudo, ¿no? En este caso para efluentes de tambo y efluentes porcinos. Como pueden ver, hay una reducción muy importante para ambos sistemas animales, ¿no? En donde, por ejemplo, los NGI son nematodos gastrointestinales, luego del proceso anaeróbico hay una ausencia, que es un poco lo que marca la legislación argentina, la resolución 19 al 19, que tiene que haber ausencia del mintos. Después, coliformes fecales, da por debajo de lo que marca la legislación. Salmonella, hay ausencia en ambos casos, y Escherichia coli, en un caso hubo algo de presencia, pero en el otro se dio por debajo del límite detectado. Este es otro estudio que hemos realizado, esto un poco para mostrarles las características químicas y físicas y de estabilidad de diversos digeridos, que se van obteniendo con diferentes residuos y con diferentes reactores y sistemas y procesos en general. Bueno, este digerido, por ejemplo, es obtenido en un proceso anaeróbico, de un reactor continuo, y lo que hicimos fue evaluar su característica final versus a la legislación argentina. Entonces, como pueden ver, para el grado de higienización, el digerido obtenido estaba totalmente en condiciones con respecto a lo que marca la resolución del ministerio. Después, con respecto a los parámetros de estabilidad, nosotros acá realizamos dos de los que marca la legislación. La legislación dice que por lo menos tiene que haber realizado uno. Nosotros hicimos lo que se llama biogás residual, que es ver cuánto sigue emitiendo de biogás el digerido una vez terminado el proceso anaeróbico, y el contenido de AGVs. Para ambos casos, el digerido que habíamos obtenido estaba en condiciones para ser utilizado. Después, bueno, el pH estaba dentro del rango de utilizar, y todos los demás parámetros se encontraban dentro de lo que marca la resolución. Tanto la parte de residuos tóxicos o impurezas, o bueno, que también sería la parte de metales pesados, como la parte de nutrientes. Además, acá fuimos un poquito más y ensayamos hicimos unos estudios ecotoxicológicos. Lo que evaluamos acá fueron en dos organismos, dos terrestres y uno acuático. El acuático era la Daphnia magna, y los terrestres fueron dos semillas distintas de lechuga y de rabanito. Y lo que pudimos ver es que la concentración inhibitoria 50 se daba con diluciones muy, muy bajas del digerido, de más o menos 7.5 volumen en volumen de digerido versus agua. Bueno, esto lo que nos hace ver es que hay ciertos compuestos que pueden generar toxicidad en el ambiente. En este caso, haciendo un estudio de correlaciones, pudimos ver que lo que más correlaciona con los índices de toxicidad fueron el amonio, el sodio y el potasio, que se encontraban en altas concentraciones en el digerido. Entonces, bueno, esto simplemente es para tener en cuenta, la resolución 19 no marca
ningún estudio ecotoxicológico, pero simplemente es para tener en cuenta, sobre todo, en qué momento aplicar el digerido y, bueno, las dosis. Bueno, y por último, para ir cerrando, les voy a comentar brevemente la norma técnica, que es la resolución 1919, que fue sancionada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Bueno, esta es una norma específica para digeridos, y sus objetivos principales son fijar los criterios generales y establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir que deben cumplir los digeridos para poder utilizarse como enmienda o fertilización dentro de lo que es un plan agrícola, ¿no? Controlado. Bueno, justamente lo que como segundo punto marca es la idea es promover la valorización agronómica del digerido, pero en condiciones sustentables, o sea, con un programa de aplicación controlada. Bueno, ¿cómo está desarrollada la norma técnica? Bueno, tiene un anexo 1, en donde lo más importante es que marca, bueno, los objetivos de la norma, la definición del digerido, los alcances, el plan de monitoreo y muestreo que hay que hacer para la aplicación, los requerimientos y restricciones, y su almacenamiento, registro y disposición final. En el anexo 2 hay un diagrama de flujo que más o menos muestra si las características del digerido dan, si puede ser utilizado, si no, si se puede volver para mejorar su calidad o no, y así hasta llegar a su posible utilización o a su descarte para su utilización. En el anexo 3 está la clasificación de las materias primas que son aptas para luego ser utilizadas como enmienda. Hay ciertos insumos o residuos, materias primas, que quedan fuera de esta legislación, en las cuales si uno utiliza eso en un proceso anaeróbico, ya directamente quedan descartadas y no puede ser utilizado para su valorización agronómica. Por otro lado, el anexo 4 tiene las categorías de subproductos animales y requisitos para su utilización. Bueno, y el anexo 5, que creo que es uno de los más importantes, marca los parámetros de calidad que debe tener este digerido. Después, bueno, el anexo 6, el muestreo del digerido, el 7, los parámetros de calidad que hay que medir en el suelo, previo y posterior a la utilización del digerido, para ver que no estemos generando un perjuicio en el suelo. Y bueno, y por último tenemos los últimos dos anexos, hablan del almacenamiento y del registro. Después, bueno, acá es un poco, ya lo hablé cuando hablamos de la calidad de un digerido, que son los parámetros de calidad que maneja la resolución 1919, que están divididos un poco en higienización, que serían los patógenos, materia orgánica y nutrientes, que un poco habla del contenido de nitrógeno, de fósforo, de sodio, de potasio, cloro. Después de la estabilidad, que habla un poco de los parámetros que marcan cuán estable está eso, por ejemplo, si sigue emitiendo biogás, o si tiene alto contenido de ácidos orgánicos, lo cual demostraría que el proceso todavía le queda por continuar. Después, impurezas, que hace referencia a lo que son vidrios, metales y plásticos, y por último, los elementos potencialmente tóxicos, que son los metales pesados. Bueno, por ahora es todo. Desde ya les agradezco por haber escuchado la charla, y ahí les dejo mi mail, cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.